genocidio no es un evento puntual, sino un proceso. Construir la identidad del otro, estigmatizar, hostigar, aislar y debilitar a un grupo son etapas de ese proceso que escalan hasta el exterminio. Pero las muertes no son el objetivo final, sino una herramienta para otra cosa: la transformación de la identidad de un pueblo. El genocidio es una práctica social. Deja marcas y se reactualiza en las disputas por la memoria. Analicemos los tejidos de esas lógicas que aún hoy nos atraviesan. Soy Daniel Feierstein, especialista en prácticas sociales genocidas, y esto es Anatomía del Terror, los tejidos del genocidio. La visión predominante de un genocidio se basa en la idea de un gran número de personas asesinadas bajo las órdenes de un desequilibrado. Y ese desequilibrado conduce a un grupo de gente malvada o tonta. Esa visión es tranquilizadora para nosotros, porque no pensamos que somos desequilibrados, ni malvados, ni tontos, ni que podríamos seguir las órdenes de un desequilibrado. Sin embargo, el genocidio es un proceso más complejo que esa visión que nos deja a salvo del terror que nos atraviesa. El genocidio es un proceso, no un evento. Las matanzas son una etapa muy avanzada de una secuencia más compleja que comienza de formas más sutiles, deshumanizando a ciertos sectores de la población de modo persistente, reduciendo sus derechos, hostigándolos, quebrando sus lazos con el conjunto de la población, en un proceso que puede llevar semanas, meses, incluso años antes de las matanzas. El genocidio no es un hecho aislado, sino una tecnología de poder. Las muertes no son el objetivo, sino el instrumento. ¿Y el instrumento para qué? Para transformar la identidad del conjunto de la sociedad en la cual el genocidio se implementa. Raphael Lemkin, el creador del concepto de genocidio, lo definió de un modo muy preciso. El genocidio es la destrucción de la identidad nacional de los oprimidos para imponerles la identidad nacional del opresor. El eje de la definición de genocidio de Lemkin no es la matanza, sino la identidad y la opresión. El exterminio es la herramienta para transformar a través del terror la identidad de un pueblo. ¿Y en qué sentido se da esa transformación? Es la idea de que los oprimidos olviden sus identidades y asuman la identidad del opresor. Esto permite que los que sufren la injusticia terminen creyendo que sus intereses son los de aquellos que disfrutan la injusticia. Pero esto no es fácil de producir. Es clave el uso del terror. ¿Y por qué el terror y la amenaza de exterminio son tan efectivos para producir la transformación de la identidad de un pueblo? Los seres humanos somos, en definitiva, animales. Los más complejos en la escala evolutiva, pero animales al fin. Nuestra estructura orgánica y psicológica surgió para adaptarnos al entorno en el que vivimos, y la primera prioridad de todo ser humano es la de sobrevivir. Cualquier situación que ponga nuestra vida en peligro tiene una potencia enorme para transformar nuestras acciones cotidianas, nuestras representaciones acerca de quiénes somos nosotros y quiénes son los que nos rodean. Por eso el genocidio es tan efectivo. Por eso es una tecnología de poder. No se trata solo de matar, sino de imponer un sistema donde la vida de todos esté en peligro. El ejemplo moderno clásico son los campos de concentración, instituciones dedicadas al secuestro, tortura o asesinato de personas. El sistema de persecución de un genocidio nunca termina de dejar claro quiénes son los que serán detenidos y enviados a un campo de concentración. Los miembros de determinados grupos políticos, los miembros de determinados grupos étnicos o nacionales, los que tienen ciertas creencias religiosas, los opositores al gobierno, los que tienen una identidad sexual diferente, los que piensan distinto. Esto genera que nadie se termine de sentir seguro, que todos nos sintamos en peligro. Y esto, como destaca el Manual de Operaciones Psicológicas del Ejército Argentino, deja al público a merced de cualquier influencia posterior. La generalización
de la sensación de peligro de muerte se acompaña en el genocidio con una segunda técnica, la instigación a la delación. ¿Cómo hago para deshacerme de la posibilidad de ser uno de los perseguidos? El poder da una respuesta que sería señalando a quienes son peligrosos. Judíos, comunistas, subversivos o lo que sea que el poder construye como figura de peligro. Los otros pasan a ser aquellos a quienes vamos a delatar o aquellos que podrían delatarnos. Esta consecuencia del terror generalizado, exposición permanente a la muerte y estrategia de delación para escapar de ese terror resultan una herramienta muy eficaz para incidir en nuestros sistemas conscientes e inconscientes que se guían por la necesidad de supervivencia. Para entender el efecto de estas técnicas en cada uno de nosotros, primero necesitamos comprender cómo funciona el proceso de construcción de identidad, cómo se genera el concepto de yo y de nosotros. Para eso, te invito a ver el próximo episodio.